Entonces, es griego porque recuerden que la escritura se escribe en 3 idiomas originales. El Antiguo Testamento se escribe en arameo y en hebreo. El Nuevo Testamento se presume que se ha escrito en griego, ¿ok? Jesús no hablaba quizá griego, o sea, quizás sí lo conocía, pero él habló en hebreo a su pueblo. Sin embargo, las escrituras, es decir, los escribanos posteriores, pues tuvieron que haber utilizado probablemente el lenguaje griego. En el caso del Antiguo Testamento vamos a tener los idiomas originales como arameo y el hebreo. El arameo es otro de los idiomas que bueno, es un idioma que va a preceder al hebreo, ¿sí? Va a ser como que el padre del hebreo o el antecesor del hebreo. En lugar de padre, bueno, el antecesor del hebreo son lenguajes distintos a los nuestros, son lenguajes semíticos, son lenguajes cananeos. Tenemos un cananeo antiguo, ¿no? Que se escribía a través de signos, símbolos, no de letras. Después se pasó a un hebreo más actual o más moderno, que es el hebreo, bueno, no moderno, sino el hebreo antiguo, que pasó de ser dibujos a letras, a representaciones gráficas de lo que conocemos hoy como las letras. En ese hebreo antiguo no había vocales, no hay vocales, simplemente consonantes. Entonces, son signos y van a hacerse acomodar. En el caso del hebreo, bueno, y aquí me fui un poquito más, pero con eso termino, de derecha a izquierda. Se escribe de derecha a izquierda porque para los escribas, para los escribanos, los que sean copias y sobre todo los que utilizaban las tablillas de barro, de arcilla, es decir, escribían no en papel, sino que lo hacían con cincel y martillo, era más fácil escribir de derecha a izquierda. O sea, tú inténtalo y es lógico. Si tú quieres escribir, pues vas a darte cuenta que de derecha a izquierda es más fácil ir escribiendo. Entonces, haz de cuenta que escriben al revés de nosotros. Bueno, entonces, en el caso de el Génesis, tiene nombre de Génesis porque hay una versión que se conoce como la Septuaginta. Y cuando hablemos de versiones, eh, vamos a ver, bueno, de dónde es la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta es la traducción que se hace del arameo y el hebreo hacia el griego del Antiguo Testamento. Es la versión griega del Antiguo Testamento que van a utilizar propiamente los griegos. Alejandro Magno quiso tener una copia en su propio idioma de lo que era el Antiguo Testamento, el Tanaj, y entonces vamos a tener una versión que se llama la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento o Tanaj. En el Tanaj, pues vamos a encontrar el Pentateuco o la ley, lo que es la Torah, lo que es los Navi, ¿no? Que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Entonces, ese es el Antiguo Testamento. Eso ya lo expliqué en las sesiones pasadas. Entonces, de ahí proviene el término Génesis. Es una palabra griega que significa origen, principio, fuente. ¿Ok? Es de donde comienza todo. Esto significa Génesis. Les explicaba un poco ahora la sesión, bueno, el servicio pasado en Chalco, que Génesis también vamos a tener, si analizamos las raíces, una posible transliteración o traducción, pero mejor dicho, de los genes de Isis, es decir, los orígenes de acuerdo al contexto del lenguaje que va a mencionar que el origen, ¿cuál es el origen? Ahora, no es que Génesis esté mal, no vayan a pensar, no vayan a arrancar ahí de su Biblia el nombre de Génesis, sino que en cuestión del lenguaje sí hay una diferencia, ¿ok? Sí hay una diferencia de lo que significa. Entonces, bueno, para nosotros vamos a tomar la parte de lo que estamos entendiendo en este contexto, que es el origen, el principio. En el hebreo vamos a tener en el Tanaj el nombre de Breshit. Breshit, que significa principio, que significa
primero, ¿no? Bueno, el principio, origen, pero sería más principio, que nos enseña en un contexto, eh, digamos, de lenguaje, que ese principio no es el principio. Por eso en la cuestión hebrea dirían no es Génesis, porque Génesis es el origen, el principio de cero. Y Breshit es, digamos, el principio a partir de lo creado. Breshit nos da la idea de el principio después de Dios, no antes de Dios. Entonces, es una cuestión de lenguaje, pero bueno, ustedes lo deben de saber. Espero que no haya alguna duda, o bueno, si hay alguna duda, háganmela saber para poder aclararla, ¿sale? Entonces, es el Breshit, es el principio después de Dios, y eso habla de lo creado. Génesis o Breshit va a contener 50 capítulos, es escrito por Moisés, ¿sí? Y Moisés lo va a escribir, pues se cree que entre el año 1440, 1444, 45 antes de Cristo y 1405, 1404. ¿Sí? 1405 vamos a dejar, o sea, entre 1445 y 1405, en ese periodo se cree, no hay una fecha exacta de cuándo escribió Moisés el Génesis. Obviamente entendemos que Moisés lo escribe después de haber recibido las tablas. Las tablas de la ley no incluían Génesis. Las tablas de la ley solamente incluían los mandamientos, lo que Dios le mandó a Moisés, ¿sí? Lo que conocemos como los 10 mandamientos. Pero lo que es el libro de Génesis, se cree que Moisés hace una recapitulación debido a la tradición oral, es decir, lo que le contaron, de lo que le contó a Abraham, a Isaac, a Jacob, y así se va haciendo esa recapitulación oral de la historia del origen de la humanidad. ¿Ok? Digamos, es como que el resumen de lo que él había escuchado, de lo que le habían enseñado, y obviamente pues guiado por Dios, porque la Biblia, lo dijimos, es un libro histórico, nos narra de la historia de la humanidad, del origen de la humanidad, del origen del universo, pero también la historia de un pueblo llamado Israel, y a través de ese pueblo Dios manifestó un plan eterno de redención, un plan de salvación a través de Jesús, y bueno, después lo que se conoce como los seguidores de Jesús o la iglesia. ¿Ok? Entonces, pero así es como se escribe Génesis, o sea, así es como se llevó a cabo. Muchas veces hay quien pensó o pensaba o pensábamos que Génesis lo escribe el Señor en las tablas y que en ese momento Dios le dio Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y no es así. Las tablas solamente traían los mandamientos de Dios. Génesis lo escribe Moisés como una recapitulación de la tradición oral, de la historia que habían escuchado, de lo que se había dicho, de lo que otros habían preservado de generación a generación. ¿Ok? Entonces, lo escribe Génesis, es parte de lo que se conoce como la Torá, que es la ley o Pentateuco, ¿sí? Es el primer libro del Pentateuco o de la ley. Y vamos a saber que Génesis, pues tiene, bueno, ya lo dije, 50 capítulos. Amén. Y Génesis va a comenzar con el principio de la creación. Cuando Dios decide crear, cuando Dios dice voy a empezar a hacer algo físico, voy a crear, voy a manifestar mi poder creativo, y comienza con, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el versículo después del Salmo 23 que más conocemos en la iglesia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio no es el principio, sino es el principio a partir del cual Dios desea crear cosas. Número 2, ese principio de Génesis 1.1 a Génesis 1.3, o bueno, Génesis 1.2, nos marca que algo sucedió. ¿Qué sucedió? Bueno, hubo un caos. Dios no creó el caos, o sea, Dios no creó las cosas mal, sino que Él comenzó a crear y algo sucedió. En ese sentido, ese caos trajo
como consecuencia un vacío, unas tinieblas, y en el caso del universo y de la Tierra, trajo que las aguas y las tinieblas inundaban toda la Tierra. ¿Ok? Había un caos, había tinieblas y vacío, porque eso nos dice que de Génesis 1.1 a Génesis 1.3 pasaron muchos años. ¿Ok? Recuerden, la Biblia no toda es literal. ¿Qué es literal? Literal es que así como si dice, por ejemplo, un día, pasó el día y la noche, ¿no? Primer día, no es literal 24 horas. En ese sentido, en otros días sí se refiere Yom. Yom es un día de 24 horas, pero hay momentos donde en el caso de Génesis 1 no es literal. Es decir, no fueron días de 24 horas la creación. La semana creacional que nos menciona Génesis 1.1 no fue una semana como la que tenemos nosotros, sino que pasaron miles de millones de años cada día. El salmista, tratando de entender y sabiendo esto, dice, bueno, para el Señor un día es como 1000 años. No que sean 1000 años, que los días de Dios tengan 1000 años. Dice, ¿cómo? Ahí es la clave, como 1000 años. Lo que está diciendo es mucho tiempo que, digamos, de nosotros equivaldría a un día de Dios. Entonces, pasaron muchos, muchos millones de años. ¿Ok? Antes se pensaba que la ciencia estaba equivocada porque no se había encontrado esa concordancia, ese punto de encuentro, porque se tomaba que Génesis 1 se refería a días de 24 horas y no es así. Génesis nos habla de que Dios soltó la palabra y su palabra empezó a trabajar a lo largo del tiempo y que pasó tiempo en lo cual su palabra empezó a acomodar todo. Génesis solo es el resumen. Entonces, no debemos de tomarlo literal. No debemos de pensar o entender que fue una semana como la de nosotros. Fueron muchos, muchos, muchos años. La Tierra tiene muchísimos millones de años. El universo igualmente. Lo que no tiene tanto tiempo es el hombre. ¿Ok? La era o la edad del hombre en la Tierra se cree con base en el contexto escritural que será de 6000 años con base en que el día 6 es número de hombre y que fue creado en el sexto día. ¿Ok? Pero, entonces, bueno, tengo que partir de eso. Entonces, Dios crea la tierra, como creó los cielos y la tierra, pasaron muchos millones de años, hubo caos, vacuidad, vacío y tinieblas, y Dios decide poner orden. Dios decide que para eso no fue creada la tierra y que tiene que haber orden. En ese establecimiento de orden, entonces Dios empieza a hablar, pero vuelve a pasar mucho tiempo. ¿Sí? Si tú vieras paralelamente cómo se desarrolla el universo y cómo se lleva a cabo la creación de Génesis, bueno, la narración del Génesis, te vas a dar cuenta que coincide. Dios permitió que el hombre en su ciencia, en su sabiduría, a través de ciertos descubrimientos, se da cuenta que efectivamente la ciencia terminó comprobando lo que dice Génesis capítulo 1 y eso es algo poderoso. O sea, Dios no está peleado con el conocimiento, solo que el hombre se envaneció en su conocimiento, dice Romanos, y dejó de lado a Dios. Entonces, eh, ahí cualquier duda, por favor, váyanmela haciendo saber. Entonces, Dios comienza a crear. Ahora, quiero decirles algo interesante del libro de Génesis. Es un relato, digamos, de lo que pasó, ¿no? Es como que la recopilación. Sin embargo, no es un libro que esté escrito cronológicamente. Aunque parece que sí va comenzando desde el principio y va llevando una cosa, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que Génesis 1 y Génesis 2 de repente como que hablan de lo mismo, pero hablan cosas diferentes y de repente como que pareciera que primero lo dijo y luego lo hizo y como que pareciera que dos veces hizo la creación. Si tú le pones atención al verso por verso a Génesis 1 versus Génesis 2, te vas a dar cuenta como que, a ver, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo hizo esto?
¿no? Si ya había hecho aquello, porque entonces es como que el resumen, es como que ya te están platicando, ¿no? Primero Dios dijo esto y Dios pasó esto y luego como que te hacen el resumen. Bueno, ya ves que hizo esto, ya ves que hizo aquello, entonces eh, te va haciendo esa narrativa, porque parecía entonces que Dios hizo cosas dos veces. Ahí hay pasajes dentro de Génesis 1 y Génesis 2 donde vamos a encontrar, por ejemplo, en la creación del hombre, Génesis 1, 26 y 27 habla de pagamos al hombre, pero Génesis capítulo 2 ya dice, versículo 7, formó Dios al hombre. El polvo de la ya te explica, pero pareciera que lo hizo después, o sea, pareciera como que habla de dos creaciones. No sé si pusiste atención y no quiero ahondar mucho en esto porque, como te dije, podemos, o sea, vamos, la Biblia y su conocimiento de lo que Dios habla a través de la escritura lo podemos hacer en diferentes ámbitos, ámbito histórico, contexto histórico, cuestión espiritual, doctrinal y demás. Entonces, vamos ahorita como que a lo más sencillo, es como una cebollita, ¿no? Hay cosas más profundas, pero ahorita vamos con cuestiones sencillas. Entonces, si tú pusiste atención, pues pudiéramos confundirnos porque es que, ¿por qué hace eso? Bueno, porque no es cronológico. O sea, cronológico significa que lleva un orden de un principio hacia un fin y que va en ascendencia. Uno, dos, tres, cuatro. No, sino que va narrando hechos y que de repente te los amplía y de repente te habla de cosas que no te explicó antes. Entonces, por eso Génesis es tan interesante, pero un poco complejo. Por eso nos revolvemos. Y no solo en la creación, Génesis 1 y Génesis 2, sino después aparecen, por ejemplo, ya la vida en el huerto, la tentación de Génesis 3, ¿no? Para después llegar a lo que es y de dónde salió Caín y Abel, nacieron adentro del huerto, nacieron después del huerto, cuánto tiempo tenían, qué edad tenían, porque pareciera como que pues no tuvieron infancia, ¿no? Y bueno, vamos a ir hablando de eso. Y después, bueno, ya hace una recopilación, pues volvemos a hablar de que Moisés retoma la tradición, lo que la tradición oral, para poder establecer de dónde viene cada generación, cada linaje. Entonces, eh, muchos dicen, bueno, y ahí dice que con quién se casó, por ejemplo, Caín, con quién se casó Abel. Sí, o sea, porque nosotros tratamos de entender la Biblia desde una perspectiva actual y eso es incorrecto. Tengo que meterme en la historia y en el tiempo. Por eso es importante la fecha que Moisés lo escribe, 1445 al 1405 antes de Cristo, pero estamos hablando de que él está narrando pues sucesos que sucedieron, vaya la redundancia, 2500 años antes de él. O sea, imagínate toda la tradición, todo lo que él recopila para poderlo escribir. Ok, entonces vamos a hablar, voy a tener que hacer un paréntesis después para hablar de cómo es, qué se refiere que la Biblia es inspirada. Sabemos que fueron cerca de 40 autores, pero eso fue escrito, o sea, fueron escritos por 40 personas. Sin embargo, ¿quién inspiró? ¿Y cómo es la inspiración? Dios le dictó a Moisés el Génesis, le dictó el Éxodo, le dictó el Deuteronomio, se estaba dictando, esa es la inspiración, que cada palabra fue dicha por Dios. ¿O en qué consiste la inspiración? Porque aquí yo tengo que entender, ¿sí? Porque ahí me voy a poder entender lo que en las traducciones son los errores. Nosotros partimos de un hecho, de un principio que se llama en teología la inerrancia de la Biblia. Inerrancia significa que no se contradice y que no tiene errores. Que tú lo que te enseña la Biblia de una cosa en Génesis, por ejemplo, no te la puedes decir en Mateo, en Zacarías, ¿no? En los Salmos, sino que tiene que haber una congruencia. Inerrancia es que la Biblia es infalible, no se equivoca. Pero, ¿cómo? Si la escribieron 40 personas, muchos te van a decir, oye, pero la Biblia fue escrita por hombres. Y a veces, ¿qué dice la iglesia o qué decimos nosotros? No, es que es Dios el que
la escribió. He escuchado a gente que dice, no, es que es Dios el que la escribió. Dios no la escribió, Dios la inspiró. ¿Cuál es la diferencia? Porque entonces hemos asumido, porque no lo sabíamos, que Dios dictó palabra por palabra. Ahora, hay una rama, o una línea teológica que dice que Dios literal dictó palabra por palabra. O sea, que cada palabra está puesta porque Dios dijo, pon esta palabra. ¿Cómo se basan para sacar eso? Bueno, que dice ni una jota ni una tilde pasará sin que no será quitada, ¿no? Ni una jota ni una tilde de la palabra. No le debes de añadir ni a quitar. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, Dios puso cada palabra. Entonces, realmente, ¿cómo fue la inspiración? ¿Fue así? O entender que si me dice alguien a mí, oye, la Biblia fue escrita por hombres. Sí, es cierto. 40 personas, para ser exactos. En un periodo de 1500 años, de diferentes nacionalidades, de diferentes profesiones, algunos muy preparados, otros indoctos, pero algo les pasó que pudieron escribir, que pudieron ya sea ellos mismos escribir, los que estaban más preparados. Acuérdate que antes la escritura no les era dada a todos, sino a los más pudientes, a los que podían tener acceso a la educación. Entonces, pero ¿cómo los indoctos pudieron escribir? ¿Quién les ayudó? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, son cuestiones que debemos de saber, que no apagan nuestra fe, que no menguan que Dios siga creyendo en Dios, no, al contrario. Tengo que tener conocimiento sólido de la escritura, porque si no, entonces alguien que yo estoy predicando y de repente me dice algo y me mueve porque, ay, ¿a poco sí es cierto? Si lo que te acabo de decir es que la Biblia fue escrita por hombres, pues sí, pero dice la Biblia, sabiendo que los santos hombres de Dios fueron inspirados divinamente por el Espíritu Santo. Pues sí fueron por hombre, por supuesto. No Dios solo escribió las tablas, los mandamientos, con su dedo, pero lo demás no lo escribió él. Entonces, eso sería otra de las cuestiones. ¿Se acuerdan cuando yo les pregunté y les dije acerca de un texto que todo el mundo había leído y todo el mundo recordaba que lo leyó y que no sabe dónde porque nunca lo subrayó? Y oh, sorpresa, que no estaba en la Biblia y que no quiero recordar que no cumplen su palabra, ¿verdad? Ni los de Tlalpan ni los de Chalco, pero bueno, ya los perdonamos, ¿no? Pero nos dimos cuenta que era un pasaje que no era de la Biblia, sino era de otro libro, una novela. No, bueno, es otro libro, perdón, muy, muy clásico, uno de los clásicos de la literatura pues universal y de la literatura de habla hispana, que sería El Quijote de la Mancha, ¿verdad? De Cervantes. Entonces, yo debo de saber realmente qué dice, realmente qué no dice. ¿Quién dijo que dice algo y por qué? Si realmente es cierto o no. ¿Ok? O sea, esa es la intención de esta serie, que quizás nos lleve un año o más, pero que debe de estar claro para que tu fe esté fundada realmente en la palabra de Dios y no en lo que alguien dijo que dice. ¿Sí? No, yo sé que dice. Entonces, para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, no es un libro que esté escrito cronológicamente, ni la creación, ni lo que sucede después. Como lo comentaron, Génesis lo podemos entender en dos partes. La primera de Génesis capítulo 1 al capítulo 11, que nos da acerca desde el origen de la humanidad, su caída, ¿sí? O su ostentación y su caída, Génesis capítulo 3, la reproducción humana y cómo esa naturaleza de pecado, esa simiente se fue manifestando. Tenemos la historia de Caín y Abel, capítulo 4, la genealogía de Adán, capítulo 5, y después vamos a ver que ya que la población humana había multiplicado sobre la faz de la tierra, pues entonces se corrompió. Pero ahora, bueno, voy a regresarme al capítulo 1. Bueno, voy a seguir en este resumen para que después entremos al capítulo 1 y podamos aclarar las dudas. Entonces, 6 nos habla de la corrupción y nos habla de hechos inéditos y hechos poco
entendibles de qué pasó, porque nos menciona a unos personajes llamados hijos de Dios y luego a unas hijas de los hombres. Y uno dice, bueno, ¿quiénes son? Y después nos menciona cosas que, pues a nuestro entendimiento, pues, son un poco difíciles de comprender, pero bueno, habla de la corrupción. Dios dice, me cansé, se van al juicio, voy a raer de la tierra todo ser viviente, incluyendo animales, y levanta a Noé. Dios llama a Noé, Génesis capítulo 6, Noé comienza a construir un arca, Noé se casa a los 500 años, se casa a los 500 años, tiene a sus hijos, 3 hijos, construye el arca. 100 años después, al año 600 de Noé, comienza el diluvio y ese cataclismo universal que da cuenta a la cultura babilónica, ¿no? Lo que son los sumerios, por ejemplo. La cultura sumeria da cuenta de lo que fue el diluvio universal, ese gran cataclisma que pasó y que obviamente no menciona a Noé, pero bueno, menciona un personaje llamado Gilgamesh. Entonces, hay evidencias culturales que nos dicen que realmente hay un relato cultural, mítico, histórico de un diluvio universal. Entonces, 7, 8, pues estamos hablando de la narración del diluvio. Hay un milagro, los animales le hacen caso a Noé, se suben y bueno, se cierra la puerta, comienza a llover, nunca había llovido. Y capítulo 9, Noé baja de la barca después de un año completo de estar ahí y establece un altar a Dios. ¿Quién le dijo a Noé qué animales sacrificar? Porque ahí el relato me dice que fueron animales puros, y eso significa, de acuerdo al Levítico, los animales que eran aptos para ser sacrificados al Señor. Pues, ¿quién se lo dijo? ¿Quién se lo mostró? Antes de eso, en Génesis 5 y Génesis 6, aunque no lo dice la Escritura, en ese sentido, Génesis no lo narra, pero nos habla de un personaje llamado Enoc, que Judas lo retoma. Judas, el libro de Judas, dice séptimo desde Adán, y habla de este personaje que profetiza. Judas dice que profetizó, y pues Dios después se lo lleva debido a la corrupción que hay en el mundo, pero bueno, eso es interesante. Llegamos a el pacto que Dios hace con Noé, le da lo que es el arco iris, como el pacto de luz, pacto de no voy a volver a destruir la tierra con agua. Entonces, como Noé comienza a repoblar la tierra, Dios lo vuelve, digamos, la cabeza de la tierra, ¿no? De la humanidad, y está a cargo de la reproducción, está a cargo de la multiplicación. Y entonces, vamos a darnos cuenta que a partir de Noé, Dios le dice a Noé y con él a toda la humanidad que se puede comer carne. Hasta antes de eso, bueno, pues a Dios, a Adán le dijo, comes de todo árbol, pero a Noé le dijo, de toda carne te he dado para comer. Entonces se introduce una dieta omnívora, ¿no? Es decir, de comer de todo, animales, vegetales, amén. Entonces, bueno, son detalles que la Biblia nos dice. Y vamos a llegar al capítulo 11, bueno, llega al capítulo 10, donde vamos a tener que Noé de repente sembró una viña, y acuérdate que las condiciones climáticas de la tierra no eran las mismas que las de hoy. Sí, al principio era como un gran invernadero, dice que un rocío subía, no llovía. Después el cataclisma de la lluvia trajo un cambio climático. Y entonces, después de ese entonces, la tierra tiene otro clima, y Noé, pues, toma el jugo de uva, pero si se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan, cuando hemos traído para la Santa Cena, en algunas reuniones especiales, lo que es el vino kosher. El vino kosher es jugo de uva puro, ¿sí? Jugo de uva, no el que nos venden con colorantes, con azúcar y con... No. Pues jugo de uva, cuando tú lo abres, y me acuerdo mucho en una ocasión que hacía calor, participamos del jugo kosher, el jugo de uva, y como es puro, pues sabe delicioso, pero además, si lo dejas tantito con el calor, de repente se empieza a fermentar.
¿Sí? Entonces, imagínate, Noé se le fermentó el jugo y se embriagó. Se embriagó, pasó algo interesante, muy malo, pero Dios, bueno, Noé maldice a sus generaciones, maldice a su nieto Canaán, maldice a su primogénito Cam y lo pasa al último y levanta a Sem como primogénito. Eso no sé si ustedes lo sabían, el primogénito era Cam, pero bueno, queda destituido de la primogenitura. Y de ahí la tierra se repobla. Entonces, en el libro que yo les acabo de comentar, que ya una familia ya me lo pidió, ahí viene de dónde, de esas familias, hacia qué naciones salen de cada familia. Eso es interesante. ¿Quiénes nacen de Cam? ¿Quiénes nacen de Jafet? ¿Quiénes nacen de Sem? ¿Ok? Y es interesante porque, bueno, ¿y de dónde venimos nosotros? Pero bueno, después vamos hasta ahí el relato. Ahí acaba con el caos de la humanidad y Dios restablece a Noé y a la humanidad después de Noé. Pero en el capítulo 12 perdón, en el 11 nos narra que la humanidad se vuelve a corromper, pero ahora eh, tratando de gobernarse a sí misma y llegando a la cima del cielo. Construye de Babel, que es un sigurat, que es entender eso, y es lo que hacen ellos. Ahí están los idiomas de las naciones. A partir del capítulo 12, vamos a ver que Dios escoge a una persona para formar, digamos, un nuevo linaje, una nueva familia, un nuevo pueblo, mediante el cual Dios se va a revelar al mundo y al cual le va a dar sus planes, sus propósitos, sus promesas, para que resguarden la voluntad de Dios hasta que venga el Mesías, ¿no? Hasta que venga Jesucristo. Entonces, a partir del capítulo 12, vemos a un personaje llamado Abraham, de la tierra de Ur de los Caldeos, que sale junto con sus parientes, aunque Dios le dijo, deja tu casa, tu parentela, en la tierra de tu padre. Bueno, él salió con su padre eh, y su padre muere en Harán. Después su hermano también muere y bueno, su hermano deja a un huérfano niño llamado Lot, que queda como el hijo de Abraham, pero Abraham sale con su esposa, ¿sí? Y empiezan un peregrinaje. Entonces, del capítulo 12 en adelante vamos a encontrar el peregrinaje de Abraham y vamos a ver lo que pasó, las vicisitudes que vivió, cómo él tuvo dos momentos muy difíciles donde él le dice tanto al rey de Egipto primeramente, al faraón, como después a Abimelech, les dijo de su esposa es mi hermana y estuvieron a punto de tomarla como mujer porque dicen que era muy bella y Dios se los impide, uno a través de sueños y otro les crea esterilidad a las mujeres. Dijo, bueno, ¿por qué? Entonces Dios les dice, porque no es lícito, ella es la esposa de. Entonces vamos a ver lo que pasa a Abraham, sus pruebas de fe, cómo Sara en su decisión le dice, pues toma a mi sierva. Esa era una costumbre antigua que si la mujer no podía tener hijos, la dueña entonces les daba a la esclava como una esclava sexual también, mediante la cual iba a prohijar, digamos que era un vientre subrogado, pero no importaba la voluntad de la esclava, sino que, bueno, era propiedad de la persona o del amo. Entonces Abraham, pues, se tuvo que sacrificar al mandato de Sara y, pues, pasó a quedar embarazada, Agar, y sale Ismael. Pero después, 12 años después, entonces va a venir el, el hijo de la promesa a través de la mujer de Abraham, Sara, y le va a dar una palabra, ¿no?, de bendición. Y viene Isaac. Isaac significa risa. Y Dios le cambia para esto el nombre a Abraham. Eso lo vamos a ver en el verso. Estoy haciendo un pequeño resumen. Después va a venir, bueno, el hijo de la promesa. Dios prueba el corazón de Abraham para que no idolatre a Isaac. Abraham lo sacrifica. Dios le perdona la vida a Isaac.
Y después muere Sara, después de eso queda muy mal Sara, y bueno, llega la vejez y muere Sara, ¿sí? Si no me equivoco, 127 años muere Sara. Isaac se queda huérfano de mamá, y a los 40 años, que todavía está triste por la muerte de su madre, Abraham le consigue esposa a través de un criado llamado Eliezer, que va a pedirle a Dios ayuda y una señal. Entonces le consigue esposa. Bien interesante. En la cultura antigua y en la cultura bíblica vamos a encontrar que el noviazgo, como digamos, es una cultura oriental. El noviazgo, como nosotros lo conocemos, no existe en la cultura bíblica. Entonces, no creas que fueron novios y vamos por un helado y No, no, no. Estaban de esposa. O sea, ¿sabes qué quieres? Le dijo el criado. Mi amo está soltero, es el heredero, así de que, ¿quieres o no quieres? No, pues sí quiero casarme, pues vámonos, de una vez. Y se casaron, así de fácil era. Es decir, no vamos a encontrar complicaciones almáticas aunque sí se mezclan pasiones, sí se mezclan en las historias bíblicas, las de las debilidades humanas, las pasiones humanas. En el caso de la narrativa del matrimonio, por ejemplo, en algunos casos habla como en el caso de Isaac y Rebeca, pues no era una cuestión romántica. El amor romántico no es muy manejado en la escritura, sí, porque es un concepto del renacimiento, ¿sí? O sea, del renacimiento para acá, el romanticismo, ¿no? Lo que se llama como el amor romántico. Entonces, bueno, después va a venir, bueno, Isaac, su mujer no puede tampoco tener hijos. Si se dan cuenta, es una constante. Sara no puede tener hijos, Rebeca no puede tener hijos. Y después, bueno, Dios le abre el vientre a Rebeca, tiene tiene mellizos, y esos mellizos, Esaú y Jacob, pasa la historia de estas dos, dice Dios, dos naciones, pero bueno, dos muchachos que están peleando por la herencia del padre, y finalmente Jacob arrebata la primogenitura. La bendición era para él, entonces él va a trabajar, va forastero a una tierra extraña, pero va con su tío Labán, y él comienza a trabajar, 21 años, está trabajando duramente hasta que Dios lo prospera, lo enriquece, regresa, pero sus mujeres no pueden tener hijos y entonces dan sus criadas, ¿sí? Entonces, 4 esposas, por así decirlo, pudo tener para poder procrear, que son llamadas en Israel, y lo veíamos, nos los enseñaban apenas en Pesaj, las 4 matriarcas, ¿sí? Que son los padres de los patriarcas, los 12 patriarcas de las tribus. Bueno, Israel se forma, bueno, Jacob le cambian el nombre, ahora es Israel, se establece una nación, o sea, un pueblo grande, tiene un hijo de la amada, que es Raquel, y ese hijo recibe una promesa de ser primogénito, de ser, digamos, una fuente de bendición para su familia. Sus hermanos lo envidian, él termina en Egipto, esclavo, vendido por madianitas, y bueno, pues lo compra un sacerdote del sol, sirviente de Faraón llamado Potifar. Tiene problemas ahí y de ahí se va a la cárcel, de la cárcel sale, por gracia de Dios, al trono del Faraón. Él administra momentos de hambre, hay una hambruna tremenda, ya lo había habido con Abraham, ya lo había habido con Jacob, y ahora perdón, con Isaac, y ahora lo hay con Jacob, pero ya hiciste José en el trono, entonces para administrar 14 años, 7 años de abundancia y 7 años de hambre en toda la tierra. Y bueno, pues van los hermanos a buscar alimento para su padre. Es como ahora decimos Estados Unidos a trabajar, así es igual, ¿no? Allá sí hay trabajo, allá sí hay comida, allá sí pagan bien. Es lo mismo, iban a Egipto. Entonces, o sea, y pues sus hermanos van, lo reconocen, se tiene un reencuentro, una reconciliación. Eh, Jacob se reencuentra con su hijo después de 2 años, y
patriarca Jacob viene y se presenta a los 137 años para decirles, bueno, estos han sido mis años, etcétera. El faraón les da una tierra aparte, una tierra muy bonita, una tierra especial, Gosén, porque el faraón estimaba a José y a su pueblo, pero bueno, crece esa generación, se multiplican, llegaron 70 personas, dice la escritura, aunque hay dos pasajes que hablan de más, o sea, uno habla de 70, otro habla de otra cifra, pero bueno, ese es un detalle fino de la escritura. Y 70 personas llegan y salen más o menos casi cerca de 2 millones de personas. José va a morir, bueno, el patriarca muere, pero antes de morir bendice a sus hijos y lo embalsaman y lo llevan al sepulcro de su padre Abraham. Y entonces José al morir dice, me van a llevar en huesos porque Dios los va a visitar. ¿Okay? Así termina Génesis, con la promesa de que José saldrá, aunque sea en huesos, a la tierra que Dios le juró a Abraham. ¿Por qué es importante Génesis? Bueno, porque nos da una memoria o un conocimiento del origen. Para el pueblo de Israel es muy importante saber de dónde venimos, porque el saber de dónde vengo me permite reconocerme quién soy. Y reconocerme quién soy me permite proyectarme hacia dónde voy. ¿Okay? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi propósito? No soy producto de la suerte, no soy una maldición, no soy producto del azar, tengo propósito. Entonces Génesis nos permite entender que la humanidad tiene un destino, tiene un origen, tiene un propósito, que Dios tiene un plan y que escogió a Abraham y al pueblo de Israel para manifestarlo. Amén. Entonces, es importante el libro de Génesis. Sí, hay muchos detalles finos que vamos a ir entrando parte por parte. Ahora, yo les aconsejaría que está bien que ya quien terminó y diga voy a seguirme leyendo los demás libros, eso está bien, gloria a Dios, porque pues ya tiene una lectura, pero pues también estaría bien que fuéramos repasando, vamos a ir repasando casi capítulo por capítulo para ahondar en historia y luego no confundir. Aunque vamos a ir entendiendo, pues con razón en Éxodo dice esto, con razón los salmos dicen esto, con razón, etcétera. Pero vamos a irnos paso a paso, vamos a ir interlazando la Biblia, pero vamos a ir entendiendo paso a paso. Entonces, vamos a ver lo primero que es el tiempo o la semana creacional. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en la primera de nuestra siguiente sesión, de la siguiente semana, para que hablemos de la semana creacional. O sea, qué pasó realmente cada día y que por lo menos ustedes digan, primer día, digo, así como los niños de Derek se la tienen que saber. Primer día Dios hizo esto, segundo día Dios hizo esto, tercer día, y creo que también nuestros niños de Dunamis ya se lo saben. Entonces, primer día, segundo día, hasta el séptimo día, ¿qué Dios hizo en esos 7 días? ¿Ok? Muy bien, a los aleluya.